para mí es muy claro, si yo no te puedo como Attach generarte valor, no tiene sentido. O sea, yo no voy a vender por vender. Yo le digo eso a todos los que trabajan en la compañía. De nada sirve que le vendas algo hoy, porque cuando el cliente entienda que no le has generado valor y que lo has hecho simplemente para llegar a tu cuota, no te va a volver a llamar, le digo. El año pasado nos han querido comprar 2 veces, el anteaño un par de veces también. Pero es como lo que les digo a las personas es, por ahora no estoy interesado, no digo que no, pero por ahora no. La persona nos terminó pagando muy mal porque se quedó con la marca, o sea, se quedó con la plata, dijo no salió nada. Al día siguiente que se acabó la plata, fundó una empresa con todas las credenciales de Attach. ¿Eres dueño de empresa? Quédate en este video. El día de hoy nos acompaña Carlos Rodríguez. Él es dueño y gerente general de Attach, una empresa peruana con más de 20 años y con operaciones en Perú, México y Estados Unidos. Correcto. Hola Carlos, bienvenido a este espacio. Hola, bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, feliz de estar aquí y de poder responder todas tus preguntas. Me llamó poderosamente la atención esto que me comentas de que ya tienes más de 20 años, para ser preciso 22 años, 22 años. con la empresa. Es bastante tiempo y cuéntanos cómo fue ese proceso, cómo empezaste y cuáles son los principales hitos de la empresa. Ok, mira, lo primero que sucedió es, yo desde muy joven tenía claro que quería emprender. Ujú. No estaba dentro de mi foco digamos, trabajar para otras personas. Y de hecho, yo ya cuando estaba estudiando, yo estudié en el IPP, estamos hablando finales de los 90, si tú querías estudiar algo ligado a la publicidad, tenías IPP, tenías tu luz, digamos, no había mucho más, Sí, no existía la carrera universitaria, entonces, sí. de hecho, por eso yo estudié en instituto. Pero siempre tuve claro que quería hacer algo propio, nunca ¿Cómo tuve así? la ¿Cómo idea. así, verdad? Porque mira que quizá ahora eso se entienda en los jóvenes, ¿no? El no trabajar para otros, ser su propio jefe, qué sé yo. Pero tú, en esa época, 90, ¿no? Sí, finales de los 90, ¿Cómo, 98, cómo 99, así 2000. tuviste esa decisión de yo quiero hacer mi propia empresa? No estoy seguro, o sea, es algo que siempre tuve en la cabeza, o sea, desde muy joven. De Ok, hecho, yo siempre quise terminar el colegio para estudiar lo que yo quería estudiar. De hecho, hablé con mi papá cuando tenía unos 15 años y quería hacer esos no escolarizados que hacías 2 años en uno, pero él no me dejó. Dijo, no, no, vive tu vida, digamos, de acuerdo a tu edad, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro, o sea, de hecho yo recuerdo claramente, yo terminé el colegio y todos mis compañeros estaban tristes, yo estaba muy feliz, llegué a mi casa, el viernes, bueno, ya acabé el colegio, el lunes fui y busqué mis folletos que en esa época te entregaban. Dije, papá, estos son los sitios que quiero estudiar, me gusta más el IPP, y ya está. O sea, nunca tuve este tema de orientación vocacional, ni qué voy a hacer con mi vida, nada. Yo lo tuve siempre muy, muy clara. Yo tenía dos cosas muy claras, que quería estudiar algo ligado a la publicidad y que quería emprender. Esas eran las dos cosas desde muy, muy joven que yo tenía muy marcadas, ¿no? Entonces, comienzo a estudiar en el IPP. De hecho, estamos hablando mucho antes de las computadoras que estuvieran, o sea, digamos, uno o dos personas de los 30 alumnos que eran tenían computadora, ¿no? Todo se hacía a mano, era muy, muy, mucho trabajo. Eran 10 cursos, digamos, parejos, no es como en universidad que coges créditos, todos llevamos 10 cursos, todos los ciclos. Fue bastante exigente, digamos, pero creo que me enseñó mucho. Y en cuarto o quinto ciclo apareció un curso llamado diseño de páginas web. Y me enamoró. Yo era dije, novedad. era muy, muy nuevo todavía el tema. Yo dije, este es el futuro, esto es lo que yo quiero hacer. Y es así como digo, que me voy a dedicar todo lo que sería la parte de diseño de páginas web, que es como lo llamé en esa época. No existía UX, no existía temas de profesionalización de desarrollo, hay un montón de cosas que no existían, ¿no? Antes uno hacía de todo, digamos. De hecho, existía la figura del webmaster hace más de 20 Claro. años, que hoy no existe. Yo fundé, de hecho, con algunos colegas, la Asociación Nacional de Webmasters del Perú. Estoy hablando del 2001, más o menos, cuando ya había terminado. Y es así como comienzo con mi socio, éramos dos, a ya trabajar todo el tema del desarrollo de páginas web. Estamos hablando de 2003 aproximadamente, que es más o menos cuando ya comienza esta aventura, ¿no? 14 de enero del 2003, de hecho, lo tengo Con bastante el claro. socio con el que estás actualmente, Claro, él es actualmente socio, pero ya no es parte de la operación. De hecho, claro. Pero él es el es. mismo socio, se han durado todo el tiempo. Sí, de hecho, somos un caso probablemente curioso, porque yo conozco muchos colegas y muchos amigos que han intentado hacer sociedad con amigos
y no necesariamente les ha ido bien. De hecho, hay una frase que dice, es mejor hacer negocios y luego ser amigos, que ser amigos y hacer negocios. Sí. Diría que fue una buena excepción. O sea, yo es mi mejor amigo, seguimos frecuentándonos, y eso es algo poco común, por lo que yo, o sea, a mí me parecía que era normal, ya con los años, la experiencia, hablando con muchas personas que han tratado de emprender, no es Es común. muy atípico. Es muy atípico. Yo al final digo que buscar un socio, y eso le comento a todos que quieren emprender, es como buscar pareja. Tienes que ser muy cuidadoso. Primero convivir quizá y después ya formalizar. Sí. O sea, tienes que tener Conocerlo en claro todas de las que, etapas, ¿no? En lo sí, bueno, lo malo, ¿no? sí. En la salud y en la enfermedad. En la salud y la enfermedad, en los momentos duros, o sea, a veces la personalidad de uno, no es que una persona sea mala ni nada, pero la personalidad de uno y cómo se comporta en los momentos álgidos también te dice si es el socio adecuado. Entonces, los dos compartíamos una visión y básicamente comenzamos a trabajar. Ahora, ¿qué sucede? Yo te diría que Attach lo puedo dividir en dos grandes hitos. En esa época, de hecho, era Attach Media, y esto es otro tema anecdótico, era Attach por adjunto y Media por multimedia, porque nosotros lo que queríamos hacer en su momento era email marketing, que tampoco existía el término email marketing, entonces nos ocurrió era Attach y Media. Nosotros íbamos a levantar bases de datos y hacer envíos a empresas, digamos, eso es un poco la idea, y lo presentamos como proyecto de tesis, pero nos lo rechazan. Terminamos haciendo la mascota publicitaria, una cosa que no tenía nada que ver con el tema, pero nos gustó el nombre y se quedó así. Pasan los años, y hay un tema muy importante, yo te podría decir, de oferta y demanda. ¿Qué sucede? En esa época tú hacías páginas web y todos hacíamos páginas web. Y todos los que hacíamos páginas web, la gente asumía que también sabía hacer otras cosas como kiosco multimedia. Y uno como buen peruano, cuando le dicen, ¿sabes hacer kiosco multimedia? Dice, sí, después averiguas cómo lo hacen, la verdad. Era algo muy, muy de esa época. Pero ¿qué sucede? Por un tema de oferta y demanda, mucha gente hacía páginas web, ¿no? Y más gente haciendo lo mismo, obviamente los precios caen, ¿no? Y entonces, cerca del 2010, más o menos, es donde yo voy a un evento de Lima Valley, que era como una organización, siempre he estado tratando de meter en grupos, digamos, ligados a digital, y me presento y digo, bueno, páginas web, y hago temas de posicionamiento en buscadores, y hago temas de analítica y temas de data. Ahí, perdón que te corte, Sí, justo me comentabas al inicio, lo tuyo desde un principio es la publicidad, pero lo mezclaste con tecnología. ¿Te gusta también la tecnología, digamos? sí, me Va de encanta la la mano, tecnología. ¿no? Sí. Sí, soy una persona, me considero un geek, o sea, a mí me gusta mucho el tema tecnológico. Si bien no soy un desarrollador, yo te puedo hablar con un desarrollador y entiendo perfectamente lo que me está diciendo y puedo decirte esto no creo que sea correcto Ok, por tal y cual motivo. Yo siempre ok, digo que lo importante es entender la lógica. Una vez que tienes la lógica, digamos que el resto fluye. ok. Entonces, ¿qué sucede? Voy a este evento, digo, oye, hago temas de data, hago temas de posicionamiento en Google, hago temas de páginas web. Eran las tres cosas que hacíamos en ese momento. En la siguiente reunión, todo el mundo se me acerca por los temas de data y posicionamiento en buscadores. Entonces dije, ok, acá hay algo, mi olfato me dijo, acá hay algo, y dejamos de hacer páginas web en esa época. Dijimos, ok, ya no vamos a hacer, no vamos a dedicar temas de datas, no vamos a dedicar a temas de posicionamiento en buscadores, solo vamos a hacer esas dos cosas. Y ahí digamos que fue el primer gran hito probablemente de Attach, porque a partir de eso es que tuvimos un crecimiento bastante, bastante grande. Ya estaban operando como empresa y con clientes de otras empresas, B2B. Sí, 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 sí. O Ya, sea, en esa época trabajábamos, nuestro cliente importante era Hermes, transportes blindados, nosotros le veíamos la caramba. web, ese tipo de cosas. Ya. Pero más o menos por esa época, cuando dije voy a dejar de hacer páginas web, lo decidimos con mi socio, eh, ya comienzan a llegar otro tipo de clientes que buscaban esto. Entonces comenzamos a trabajar con Páginas Amarillas, que fue nuestro primer gran cliente. Hablamos del 2010, Páginas Amarillas pesaba muchísimo. Y de ahí trabajamos con Movistar. Movistar fue el otro gran cliente, que probablemente que te abrió las demás puertas. Ya si hablamos hablando del 2010, si tú decías que trabajabas con Movistar, o sea, ya no tenían que validarte mucho, ¿no? Ok, Movistar en esa época buena era vitrina. la telco. Ok. Sí, entonces, y a partir de eso ya comenzó el crecimiento de la compañía. Ya, pero hay un stop para que la audiencia de repente pueda replicar algo de lo que tú hiciste y que te resultó, ¿no? Nuestra audiencia, en la mayoría de los casos, son gerentes generales, dueños de sus propias empresas, MIPE, PYME, ¿no? ¿Y cómo lograste captar clientes de esa envergadura, digamos, de ese calibre, digamos? ¿Cómo fue tu trabajo
de prospección comercial? ¿Cómo llegaste a esas cuentas? Yo, algo que he trabajado mucho durante estos 22 años, digamos, que tengo en Attach es la parte de networking. Ok. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que, de hecho, esto es curioso, páginas amarillas, yo lo llego a obtener de simplemente una llamada en frío. O sea, porque era, ok, no tengo una red todavía, no hay muchas asociaciones, de hecho, el IAB, que es el que agrupa a todos los digitales, en esa época todavía no existía siquiera. Entonces tampoco tenías donde hacer muchos foros. Entonces dije, bueno, voy a hacer un listado de empresas a las cuales quiero llegar, voy a hacer unas llamadas en frío, y tuve la suerte de varias llamadas, me acuerdo clarito, yo hablé con DirecTV, hablé con Gianfranco Polastre, que luego fue el country Ah, no te manager de creas, Google. ¿sí? ¿Lo Sí, conoces a Gianfranco? sí, 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 claro, de hecho lo Ya, conozco muchos años, pero en esa época él estaba en DirecTV y yo tuve una conversación con él. claro. Y yo decía, oye, sí, yo creo que tus páginas pueden mejorar acá. Y comenzamos a hablar como 15 minutos. Me digo, chévere, pero por ahora no. Y dentro de esas llamadas, una de estas es Eduardo Solís, que es un muy buen amigo, yo lo considero mi mentor, de hecho, que es el de Páginas Amarillas, y me dice, bueno, vente y conversemos. Dime una cosa, yo también lo he hecho y en esa época la llamada en frío funcionaba de alguna manera, Sí, ¿no? Te contestaban el teléfono, ahora no. no, ahora no. Ahora es diferente. ¿Yo qué hago hoy? Yo, por ejemplo, tengo, dentro de mis funciones ahorita en Attach, digamos, a mí me reporta finanzas, me reporta comercial, me reporta marketing y me reporta operaciones, digamos, ¿sí? Eh, Dentro de estos tiempos, yo trato de separar unas 2 horas a la semana. Me gustaría que fuera más, pero normalmente le separo 2 horas a la semana, en las cuales yo digo, ok, ¿a quién quiero llegar? ¿Sí? Y armo como a tal persona de tal empresa, ¿correcto? Y a veces lo que hago es, leo mucho, por ejemplo, Semana Económica y Gestión, y alguien, no sé, imagínate que alguien está hablando de Yape y dice, ah, pasó esto, y te sale el cargo, obviamente, cuando hay el quote. O sea, a veces les escribo y les digo, oye, te he visto en Semana Económica, me pareció interesante, me gustaría invitarte a un almuerzo. Entonces, yo siempre digo que mi Ah, eres parte, mandado. sí, es que yo digo que parte de mi trabajo en realidad es relacionamiento. Una de las cosas que yo hago cuando almuerzo con alguien es que yo no le trato de vender nada. Perdón que te corte. Dale. Carlos, pues está muy interesante lo que nos comentas y me identifico plenamente. Pero lo que sí me llama la atención, te soy sincero, es no sé, ese atrevimiento, ese enfoque en el cual tú dices que contactas a alguien en frío, a quien no Sí. conoces, y de frente te invito a almorzar. O sea, Sí. obviamente una previa en la que le comentas, como un comentario de lo que viste, ¿no? Ujú. Algo relacionado, y de ahí le ofreces. Aprovecho para comentarte que hemos preparado, especialmente para ti, que eres gerente general, dueño de empresa, un pack contable de uso gerencial. En la descripción está el link para que lo puedas descargar totalmente gratis. O sea, yo no te le digo, mira, te invito a un almuerzo o un desayuno si le queremos ganar tiempo al día. Este, Trato de llevarlos a un restaurante obviamente bonito, pues al final todo es tema de imagen. Eh, y mi ratio será de 6 a 1, digamos, ¿no? O sea, de 6, uno me contesta, y es más o menos como yo me Te muevo acepta la también. invitación. Esa es la limitación. Pero tienes que entender también que a lo largo de estos 22 años que tengo, he armado una red y dentro de todo, dentro de la industria que me muevo, podría decir que soy un hombre conocido. Eso también lo hace más fácil, porque claro, yo podría, si hago lo mismo en México, probablemente no me conteste nadie. En el otro, es probable, no digo que sea, no es una ciencia exacta, pero es probable que hayan escuchado de Attach, es probable que hayan escuchado de mí. Algún momento, es como, el clásico, ya, y eso hace que sea más fácil esta introducción, porque yo soy muy consciente que si yo lo intentara en otro país donde la marca Attach nadie la conoce, donde el nombre de Carlos Rodríguez nadie lo conoce, probablemente sería un poco más difícil. Y lo otro que hago también es, miro mi lista de contactos, porque a veces uno no sabe lo que tiene y pasa mucho. O sea, y una de las cosas que hago metodológicamente y que hice en su momento es, cogí toda mi lista de WhatsApp y la clasifiqué. Este es prospecto, este es colega, este es cliente potencial. Esa es mi división. Lo divido en 4 grandes bloques. Como tu CRM en el WhatsApp. De hecho, yo tengo una extensión que se llama ECB, que pago $10, que lo que permite es que, por lo menos en el navegador, no en la aplicación, pero yo puedo clasificarlo, ponerle tag. Entonces yo tengo tags de todas las personas y a partir de eso más o menos. Entonces cuando yo había armado mi lista de prospectos, comienzo a escribirles. Pero claro, hay algunos que puede que no se acuerden de ti o puede que hace mucho tiempo, entonces tratas de jugar con ese relacionamiento de vuelta. Es, oye,
¿en qué andas ahora? Almorcemos para ponernos al día. Y no, yo en la primera reunión es como la mera cita. No te vendo nada, hablamos un poco de qué desafíos tienes, cómo es tu negocio, yo cuento un poco de lo que hago. Un discovery, más que todo. Es un discovery, Ya. y a partir de eso puede salir algo como puede no salir nada. O sea, de hecho yo he tenido muchísimas reuniones en las cuales yo sé que no va a salir algo, pero me he reunido con CEOs de startup, por ejemplo, muy grandes, que yo sé que van a hacer todo in-house, pero es un buen contacto también, es un tema de networking. Y yo creo que esto tiene entre arte y ciencia, ya tienes que saber caer bien primero y tienes que verte confiable. Yo una de las cosas que yo he conocido, otros CEOs, y cada uno tiene su estilo, yo lo respeto, pero hay personas que te conocen y te dicen, oye, yo tengo esto, te voy a ayudar acá, yo te voy a revolucionar la... Y es como, estamos en la primera cita, digamos, ¿no? O sea, es como yo le digo, mira, esto es... A veces yo no voy con laptop, no voy con nada. O sea, almuerzo así como converso contigo, conversamos diferentes cosas, le hablo de las cosas que me gustan, etcétera, etcétera. Y a partir de eso vemos, oye, por acá podría ser, pero bueno, vamos viendo, si sale algo vamos conversando. Y esto lo reinicio cada año. O sea, yo tengo mi lista, como te digo, y vuelvo a contactar para tratar de ampliar mi red de networking. O sea, aparte de mi trabajo, yo, como le digo a mi comercial, es yo voy a centrar, ya tú metes el gol, ¿no? Mi trabajo no es meter los goles, mi trabajo es centrártelos. Entonces, ampliar esta red es parte de lo que ya hago. Yo Ok. ya tengo un software que utilizo, varios software. O sea, yo lo he puesto ya una metodología muy, muy, muy exacta, digamos, que me da los resultados. ¿No? ¿Qué pasa a veces? Eh, a veces el tiempo me gana. Entonces, yo normalmente tengo los martes de 10 a 12 separado para hacer esto. Pero a veces hay una reunión, a veces los descuido una semana o dos. Entonces, hay gente que tenía que hacerle seguimiento y yo no le hice, ¿no? Pero trato, en la medida de lo posible, de ser muy metodológico en esto que te cuento. Claro. Interesante esto que creo el enfoque que tú tienes para poder incrementar tu networking es no pensar en vender, sino en relacionarte, que te Sí. conozcan, conocer también a esta persona y ser consciente de que no necesariamente se va a generar una oportunidad comercial, por lo menos inmediatamente, ¿no? Mira, yo he tenido contactos que hemos seguido en contacto 3 años y recién salió algo. Yo tengo contactos que no salió nada, pero se cambiaron y me dijeron, oye, quiero conversar contigo. Entonces, yo creo que es importante primero tener este arte de vender sin vender, que como te digo es, oye, ¿cómo andas? ¿Qué desafíos tienes? Y a veces digo, no, no soy yo. Digo, Sí, he no, notado eso en ti. Eres muy honesto. sí, Cuando conversamos por teléfono y te comenté la necesidad que tenemos, me dijiste, no, Javier, yo lamentablemente no te puedo ayudar porque mi foco es este, ¿no? sí. Lo que pasa es que yo, para mí es muy claro, si yo no te puedo como Attach generarte valor, no tiene sentido. O sea, yo no voy a vender por vender. Yo le digo eso a todos los que trabajan en la compañía. De nada sirve que le vendas algo hoy, porque cuando el cliente entienda que no le has generado valor y que lo has hecho simplemente para llegar a tu cuota, no te va a volver a llamar, le digo. Nosotros buscamos relaciones de largo plazo y el largo plazo es ser muy honesto en, este no es mi core, esto yo no lo sé hacer, acá yo no te puedo ayudar. O esto lo podés resolver de tal manera, porque hay gente que a veces también, y creo que eso es uno de los motivos por los cuales a mí me llaman, porque yo les digo, oye, ¿y esto si lo haces así, así, así? Y uno no es que digo, y como que les suena lógico y a veces algunos lo aplicarán, supongo, y les funciona y dicen, ok, sí tiene lógica lo que me está diciendo, sí tiene cómo generarme valor, sí tiene el know-how que se necesita, ¿no? Y a partir de eso, como te digo, puede que salga cosas ahora, como puede que salga cosas en 5 años, pero trato de mantener y ampliar la red sobre todo. Y siempre digo que digital es como un barrio pequeño, más o menos casi todos se conocen, entonces Sí, siempre es bueno trabajar, digamos, y tener buenas referencias de tu trabajo, ¿no? claro, tener reputación, la imagen, y me imagino que te funciona mucho el boca a boca, la referencia. Sí, sí, de hecho, como dato interesante, estuvimos viendo con comercial de dónde salen, digamos, las ventas y se dividen en tres grandes bloques, ¿sí? Sin revelar las cifras, hay tres grandes bloques que hacen. Uno es lo que llamamos la marca touch, ¿sí? Que es alguien llenó el formulario y entendemos que entre todas las iniciativas de PR y las apariciones que yo tengo y todo lo que se hace, pues la gente dice, ok, voy a buscarlos y les voy a escribir. Eso para nosotros lo clasificamos como marca. Luego está cliente actual al que le puedo vender algo. Y luego, los tres son muy parecidos, de hecho, a nivel de lo que aporta cada Ok, uno, relacionamiento.
Entonces, esos tres son los tres grandes canales, digamos, de adquisición que tiene Attach. La marca, los clientes actuales y el relacionamiento. Ok. Y tú como gerente general, teniendo a cargo las áreas que nos comentaste, digamos que le dedicas mucho más tiempo a toda esta parte comercial, relacionamiento, marca. ¿Cómo está distribuida un poco tu función o tu dedicación? Yo te diría que depende mucho del momento del quarter. Nosotros, por ejemplo, trabajamos bajo metodología Agile. Ahí en realidad siempre digo que el mérito de todo eso es de mi director de operaciones, mi CEO, y él ha establecido ya metodologías donde cada trimestre, por ejemplo, somos un grupo de más de 100 personas, entonces alinear 100 personas ya es mucho más complicado que un grupo pequeño. Yo me acuerdo, siempre hago Claro. la broma de cuando éramos 20, yo decía vamos a la derecha y todos íbamos a la derecha. Sí, Cuando éramos 50, yo decía vamos a la derecha y otro decía ya, pero ¿cuántos grados? sí, Y ya. cuando somos 100, yo digo a la derecha, otro dice que a la izquierda, no, a la derecha. Entonces, ya tenemos metodologías que es de OKRs para alinear a todos, que va parte a su vez del plan estratégico. Luego los OKRs se bajan a cada uno de los equipos. Tenemos el Demo Day donde cada uno presenta los resultados, cada quarter. Estamos cambiándolo a cada cuatrimestre para ver cómo nos va, pero tenemos ya una serie de cosas. Entonces, el final del quarter, o en este caso va a ser del cuatrimestre, y el inicio del quarter son brutalmente álgidos a nivel de trabajo, Ok, porque hay muchas reuniones previas, hay reuniones posteriores, porque una vez que tú estableces tus OKRs en base a los objetivos, tienes que ver las iniciativas, y yo tengo que ver las iniciativas, no de operaciones, normalmente eso se encarga mi CEO, pero sí tengo que ver las iniciativas, qué vas a hacer en finanzas, qué vas a hacer en marketing, qué vas a hacer en comercial, qué va a hacer el comercial de México. Cada uno de ellos tengo que alinearlos. Entonces, esa primera semana o 2 semanas iniciando el quarter son complicadas. Ya luego de eso el ritmo baja. Yo normalmente tengo reuniones semanales con cada una de estas áreas digamos, que que me te reportan. reporta. Y dentro de esas reuniones salen cosas que hay que, digamos, empujar, ¿no? Entonces puede salir, hoy hay que hacer esto y empujarlo. Entonces te diría que mi tiempo, mi mayor foco probablemente está en el apoyo comercial, y después viene la parte de finanzas, que es muy importante. Yo digo que las cuentas estén ordenadas. Claro, flujo de caja, estados financieros, Exacto, sí, flujo de vital. caja, el P&L, ¿no? De que Ok, todo fluya, de ver. presupuesto, Sí, comparación. sí, 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 su proyectado, entonces Ok, todo eso es importante que esté ahí. Y luego la parte de marketing, que por ahora, por ejemplo, no tengo el coordinador de marketing, ni alguien, pero por una persona salió, entonces estoy asumiendo alguna de las funciones y le digo al comercial que me apoye, el comercial que está en Perú. Entonces, más o menos así es mi día a día y después, bueno, siempre digo, en todos sitios se cuecen habas, los incendios de, hoy ha pasado esto, ok, ¿qué pasó? Y ver qué decimos. A veces lo del CEO, cuando ya el tema es más álgido, me lo eleva a mí, va por ese lado, ¿no? Pero más o menos te podría decir que así es mi día a día. ok. Y delegas mucho, digamos, que tus reportes directos tienen poder de decisión para que tú, digamos, te enfoques en otros temas o centralizas muchas decisiones. Yo trato de que ellos tengan autonomía en la medida de lo posible. Este, y, a ver, yo siempre les digo esto a la gente que me reporta, tú tienes la libertad en la medida que tus resultados se den. Cuando tus resultados no se dan, yo voy a profundizar más y voy a mirar tu proceso y voy a cuestionar qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Este, pero en la medida que los resultados estén de acuerdo a lo que hemos planificado, digamos, tienes el margen de acción que necesitas tener, ¿no? Y también depende de las personas, digamos, dentro de las personas que me reportan, hay personas más senior, digamos, que se pueden mover solas, digamos, y hay personas que han asumido el cargo, pero que las tengo que acompañar porque recién están aprendiéndolo a nivel de gerenciar y a nivel de dirigir a otras personas. Ok. Entonces, Ahí sí aportas tú, dedicas tiempo. sí, 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 sí. O sea, parte de ahí es como mentorear a la persona, ¿no? Sí. Entonces sí, me tengo que dedicar porque para que él haga un buen trabajo tengo que enseñarle, porque muchas veces son colaboradores que han crecido dentro de la compañía y este crecimiento dentro de la compañía ha mostrado resultados, pero también tienes que acompañarlos para que el tema funcione, ¿no? Eso es parte, me imagino, ya de la vivencia, la cultura que tienen ustedes, digamos, Sí. y eso eh, es el ejemplo para las demás personas, líderes en otras áreas que deben un poco replicar lo que tú haces. Sí, de hecho, yo estoy bastante orgulloso porque el año pasado tuvimos certificación de Great Place to Work. No me digas. Sí, 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 trabajamos mucho durante el 2024 para obtenerla. Estamos muy, muy orgullosos, digamos, de haberla obtenido y de la cultura que tiene Attach, la verdad.
Ok. 100 personas actualmente, ¿no? Un poquito más probablemente, pero sí. Ok. ¿Y todos presencial? ¿Cómo está No, el la modelo es híbrido. modalidad? Híbrido. El modelo es híbrido. Hay personas que van una vez por semana, hay personas que van 2 veces por semana. Normalmente yo voy todos los días porque yo no soy un buen teletrabajador, pero esto es un tema muy personal. O sea, tiene una oficina disponible y la gente va dependiendo de su Dependi- criterio. no necesariamente dependiendo del criterio. Digamos que lo que pasa es que la estructura de Attach, para explicarte un poco, está toda la capa de soporte, digamos, administración de finanzas, marketing comercial, talento y cultura, ¿correcto? Y está toda la parte de operaciones. Ujú. Dentro de la parte de operaciones nosotros tenemos 2 centros de excelencia, que le llamamos COE. Un centro de excelencia que ve todo lo que es data y tecnología, un centro de excelencia que ve todo lo que es la parte de marketing digital, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Cada COE tiene 3 áreas que se llaman chapters a su cargo. Y del otro lado está la tribu o el alliance. Entonces, porque los de aquí lo que hacen es, yo voy a desarrollar la especialidad de todos los que están acá. Su trabajo es ese. Y los que están acá son front con cliente. Entonces, la persona dentro de todo tiene alguien que le va a enseñar y que lo va a ayudar a su crecimiento y tiene el otro que le va a exigir cosas porque él es cara al cliente. Ujú. Entonces, dentro de toda esa estructura es más o menos como nosotros nos movemos y a partir de eso el tema de la cultura y cómo queremos trabajar, los procesos y todo está ahí. De hecho, los procesos, las políticas y todo los desarrollan los COE a través de sus chapters. Veo que ya tienes bien claro todo, Carlos, ¿ah? Lo que pasa es que nuestro objetivo es escalar y para poder escalar de la manera que queremos hacerlo, tenemos que tener una estructura muy bien armada que podamos replicar en otro país. Nuestro foco, digamos, como empresa siempre ha estado en expandirnos regionalmente. Eso es parte del plan estratégico. Sí, 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 sí. Nosotros esperamos que para el 2026, si no estoy en lo correcto, 26 o 27, ahorita no me acuerdo exactamente, el plan estratégico, que 30% de los ingresos vengan de afuera. Ok. Un número bien, bien claro, ¿no? Sí, 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 Y sí. retadora. Sí, es retador porque, claro, o sea, tienes que seguir haciendo crecer Perú y tienes que hacer que los otros países comiencen a moverse. Hay temas que estamos haciendo. eh, con total honestidad, el extranjero ha sido mucho más duro de lo que esperábamos. Tenemos clientes regionales que han salido desde Perú y le damos servicio, pero los clientes de México en México sí han sido más complicados de obtener, lo mismo con los clientes de Estados Unidos. ¿Cómo empezaste eso en México? Esa A ver, operación en yo México. diría que he tenido varios intentos y todavía estamos buscando la fórmula. Ahorita tengo mi tercer comercial ya. Los otros 2 no me han funcionado. Es mujer, esta comercial me está funcionando mejor. Y en Estados Unidos intentamos una sociedad, por ejemplo, con una persona de allá, que trabaja allá. La verdad es que nos jugó chueco, nos jugó mal, no funcionó. Entonces estamos buscando la manera de poder entrar a ese mercado. Una de las opciones, de hecho, que barajamos probablemente para este o el siguiente año es comprar alguna empresa allá, no muy grande, una empresa Es una buena de estrategia, ¿no? En muchos 15. casos, cuando uno quiere entrar a un país, Sí, comprar una empresa. sí. Pero esto es casi como un socio y casi como una novia, como siempre digo. Es encontrar ideal. Yo lo que hablábamos a inicios de año es, tenemos la intención de comprar una empresa, pero no es que yo lo tenga como un objetivo, tengo que comprarlo sí o sí. Claro, Si encuentro la empresa ideal, si sí. encuentro el par ideal y el precio es un precio que nos acomoda y todo eso, pues ok, iremos, pero si no, seguiremos buscando. Nosotros creemos, de hecho, específicamente que Estados Unidos es un mercado muy, muy grande, de hecho, muchísimo más grande obviamente que Perú, y queremos meterle foco a ese mercado. Ok. ¿Y por qué México, Estados Unidos y no Sudamérica? Colombia, por ejemplo. Y nosotros hicimos en su momento de exploración en Chile, por ejemplo, y Chile es un mercado que tú puedes considerar ya muy saturado. Después Ujú. tienes mercados más pequeños como Paraguay, Bolivia y Uruguay, pero no pagan, de hecho Perú paga mejor que ellos, con lo cual también lo descartas. Ecuador ha tenido temas políticos igual que Argentina, Brasil es otro idioma, entonces en su momento la decisión era Colombia o México. Optamos por México básicamente por tamaño de mercados. Un mercado, si lo comparas con Perú a nivel digital, La torta es grande, ¿no? o sea, ponte, para que te hagas una idea, que no es específicamente cómo se mide el mercado, pero, o como deberíamos medir, pero no es que tengamos tantos números.
Perú en digital mueve aproximadamente $200 millones anuales en publicidad. Y México mueve 2.000 millones. Es un mercado 10 veces más grande. Entonces, por tamaño, Colombia de hecho tiene 400, es el doble que Perú. Entonces dijimos, es un mercado mucho más grande y probablemente hay mucho más oportunidades. Que no nos dimos cuenta es que si bien las idiosincrasias, y una fue otro de los motivos para decidir, parecen similares, no lo son. Nos dimos Sí. cuenta después que el mexicano es extremadamente nacionalista, que prefiere lo que viene de Estados Unidos que del lado de hacia abajo. Interesante Este, insight. sí, sí, sí. Entonces fuimos, como digo, son cosas que uno va aprendiendo. Al final yo siempre digo, no tengo problema en cualquiera, en Atacha en general, que nos equivoquemos, pero equivocarnos 2 veces en lo mismo, no. Educarse rápido. Sí, y va a ser rápido. Entonces, vimos eso. Colombia sigue siendo un mercado que nos interesa también. Porque México fue más duro. O sea, nos decimos, un mercado 10 veces más grande debería ser más fácil. Y siendo totalmente honesto, no lo fue. Entonces, México sigue siendo dentro del plan, pero eso, oye, Colombia también es un mercado que puede ser interesante. Porque también Colombia es una entrada a Centroamérica y nosotros también esperábamos que México fuera esta entrada de nearshoring hacia Estados Unidos. Sí. Pero en ese momento, la verdad, todo eran hipótesis. Hasta que no lo ejecutas, pues no te das Sí. cuenta de qué funciona y qué no. Entonces, es un poco donde estamos el foco, ¿no? México es algo que nos interesa, Colombia es algo que nos interesa, y Estados Unidos es algo que nos interesa. Entonces, en orden, probablemente Estados Unidos es el que más nos interesa, pero es más difícil por barrera de idioma. Entonces, por eso lo que decimos es, si encontramos una empresa adecuada que podamos adquirir. Claro. Si hasta aquí este video te parece interesante, lo puedes poner en práctica, danos un like y compártelo para que más personas ganen conocimiento sobre la base de la experiencia. Entiendo que la ventaja por el tipo de servicio que ustedes tienen es que si trabajas en Estados Unidos atendiendo clientes de Estados Unidos o de Europa incluso, puedes dar el servicio parte desde ahí y parte desde Perú. Sí, es la idea, de hecho. ¿No es cierto? Claro, O sea, porque ya lo mucho debes tener que una cara comercial, un front. sí, o un Key Account Manager, alguien que se Ajá. gane con clientes y todo. Pues sí, es un poco la idea, pero también es un mercado duro. Hemos ya hecho algunos intentos, como te comenté esto, dijimos, bueno, vamos a intentar un tema de generación de leads, pero es duro porque una de las cosas, por ejemplo, que no habíamos contemplado es que los costos de adquisición pueden ser 15 o 20 veces los de Perú también. Así Me como es un mercado mucho imagino, más grande, adquirir me es imagino. mucho más caro. Entonces, Ok, estamos dándole vueltas a ver cuál es la manera más adecuada de entrar ahí, pero el foco sigue estando. ya. Ok. Y en todo este camino de la empresa y tuyo como gerente general, Ujú. Carlos, yo te escucho y te veo, la verdad, con bastante claridad de la gestión gerencial, del rol que tienes como dueño, como socio, digamos. Me imagino que tú le reportas a tu socio números periódicamente o le rindes cuentas, ¿no? De hecho, mi socio confía mucho en mí, no le reporto tan seguido, pero sí le tengo que reportar. Le reporto normalmente el resultado anual. O si las cosas obviamente están muy lejos, y le digo, el número que habíamos planeado no se va a dar. Pero si no, o sea, no es que no lo vea, de hecho lo veo, pero por temas de amistad, hablamos de otras cosas, le Ok, cuento un poco, así van las cosas, pero hablar de números normalmente es una vez al año. Si los números van dentro de lo previsto, si no dentro de lo previsto, obviamente sí le tengo que levantar la mano. claro. Y te decía, en ese camino de la empresa y en paralelo tú como gerente general, ¿cómo te has preparado? ¿Cómo has logrado tener claridad para todos estos frentes? El comercial, el financiero, el operativo, el de relacionamiento, el estratégico. Has hablado del plan estratégico, el objetivo que tienen y todo. O sea, ¿cómo te has preparado? A ver, esto va a sonar extraño, pero soy de equivocarme rápido, soy un buen autodidacta, eh, y he tenido gente talentosa que me ha ayudado. Yo, de hecho, siempre hago bromas de que el planeamiento estratégico para mí es como el whisky, es un gusto adquirido. Mi estilo es más de un doer, digamos. Me gusta hacer cosas, equivocarme y moverme, pero ya con el tamaño de la compañía y todo, he aprendido, y esto en realidad le reconozco mucho a mi CEO, Fernando, que me dijo, no, ya tenemos que comenzar a hacer una planificación, que tenemos que tenerlo esto más ordenado. De hecho, el tema de OKRs, el tema de, digamos, del planeamiento o de la bajada del planeamiento a los equipos y todo, tiene mucho que ver con su apoyo en la parte de operaciones, ¿no? Entonces,
leo mucho, me gusta leer mucho, me gusta equivocarme rápido, me gusta rodearme de gente que considero más inteligente que yo. Soy bueno aprendiendo, como se diría, por shadowing. Ok. O sea, y tengo la capacidad, yo creo que tengo, siempre cuando me dicen, yo tengo, mi gran talento es la capacidad de explicar cosas difíciles de manera sencilla. Ya lo veo. Y eso es lo que a mí hace que pueda ir sentarme con alguien, con un gerente general, o con alguien de marketing, o alguien de comercial, o de cualquier área, y decirle, oye, esto es así, así, lo estoy entendiendo bien. Y una vez que valido que lo entiendo bien, y ahí, si hacemos esto, ¿te puede funcionar? Entonces, eso es una de, yo creo que de mis grandes capacidades. Y lo otro, honestamente, lo he aprendido a golpes. O sea, a ver, cuando uno mira hacia atrás y ve lo que la empresa es hoy y todo esto, tú dices, oh, qué capo, qué exitoso. Pero la verdad es que me he estrellado con la Me pared imagino. decenas, Me imagino. probablemente cientos de veces. Hay decisiones que he tomado en su momento que no han sido las más adecuadas, he tenido que cambiarlas. Era una persona mucho más terca de lo que soy hoy, eso también. Y yo al final he Terco llegado perseverante. los dos. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿cómo Atash llegó a ser lo que es? Digo, yo terquedad, ahora le dicen resiliencia. Le digo. En realidad era yo simplemente terco de que las cosas iban a funcionar. O sea, si bien ahorita somos una empresa que se puede considerar exitosa, del 2000, honestamente, del 2003 al 2008, pues estuvimos por cerrar 5 veces. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque como digo, cuando la gente mira el tramo final, dice, ah, oye, Sí, qué bien le va, o sí. seguro tuvo Y piensa que todo fue contactos, bonito. claro, o tuvo contactos, o su papá, seguro, pues lo ayudó a llegar a tal cosa. Mi papá, de hecho, es ingeniero, mi mamá es ama de casa. Entonces, yo he remado desde muy, muy atrás, digamos, para llegar a que Attach tenga lo que tiene hoy. Entonces, he aprendido, como te digo, así. No, de hecho, es una de las cosas curiosas. Yo he enseñado, antes que saliera lo de la ley de Unidos, yo enseñaba en los diplomados de marketing digital, de UPC, de la Ricardo Palma, etcétera. Pero mi único estudio formal es este instituto. De hecho, ni siquiera yo puedo hacer una maestría aún si quisiera. Eh, entonces yo creo que trato de aprender mucho, como te digo, por observación. Soy un buen aprendiz de observando gente. Entonces, si observo a alguien, aprendo. Creo que también he tenido, en su camino he tenido la suerte de toparme con gente correcta, con gente que me ha enseñado, que ha Yo, tenido el tiempo de yo no sé enseñarme. si muchas veces decimos qué suerte, Marco, Carlos, perdón, pero yo creo que es buscar también el espacio, el momento, ¿no? La conexión, ¿no? Pero yo creo que, la verdad es que sí, pero yo sí creo que hay el factor suerte. Una vez yo escuché, la suerte existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Ok, Y yo, en movimiento. y encontrarte en movimiento. Pero yo sí, a veces si tú piensas las circunstancias, tú dices, sí, yo creo que hay un factor, he tenido suerte. O sea, no sé, si por ahí Eduardo no me contestaba el teléfono de Páginas Ok, Amarillas, y si después no me decía, porque Eduardo fue quien le dijo a Movistar, oye, yo tengo un chico que sabe mucho de tema de data, y ustedes justo van a juntar las 4 marcas, ¿te acuerdas? Speedy, sí, sí, Movistar, sí. Telefónica. Y yo fui básicamente, en esa época éramos dos, de hecho, en la compañía. Estoy hablando de, como te digo, tengo muchos años donde éramos muy pequeños. Y le dije, ah, no, pero esto si hacen así está mal, esto está mal, esto está mal, tiene que hacer así. Y los convencí, básicamente. Pero era una empresa muy, muy pequeña que agarró un monstruo muy grande. Y yo a Eduardo siempre le agradezco. Le digo, muchas, probablemente mi vida sería muy diferente si no te hubiera conocido, ¿verdad? Tienes que darle acciones de repente. No, es una persona buenísima, gente. De hecho, como dato anecdótico, hace unos 3 semanas nosotros teníamos hicimos un programa de mentoría, digamos, ¿no? Entonces yo tuve 3 chicos a mi cargo, que teníamos sesiones, etcétera. Y ya en la ceremonia que hicimos dentro de Attach, pues invitaron a mentor de mentores y lo invitaron a Eduardo, ¿no? Y habló muy bonito. De hecho, lo gracioso, yo le dije, oye, te maleaste porque yo había almorzado con el día anterior y no me había comentado absolutamente Ah, ¿qué nada. tal Sí, sorpresa? fue una sorpresa, la verdad, muy grata porque, como le digo, se lo digo a todo el mundo, honestamente. Yo le debo mucho a él. Mi vida sería probablemente muy diferente si él no hubiera aparecido, Ya, porque cuando fue a Movistar tenía Páginas Amarillas en la espalda. Pero cuando fui a Páginas Amarillas, que es donde él, digamos, trabajó mucho para que yo entre, no tenía, o sea, Hermes, digamos, suena importante, pero de cara a lo que era Páginas Amarillas en ese momento era nada. claro, claro. Y él defendió mucho de que el expertise que Attach tenía y que yo tenía Ya. para
que nos den, pues no nos lo querían dar, obviamente, decían, Ok. pero él a quién le ha ganado, es muy chiquito, no va a entender la lógica, y al final logramos los resultados, y eso también obviamente ayudó, pero si él no hubiera abogado por mí, probablemente como te digo, no sé si estaría sentado contando esto, honestamente. Pero creo que lo convenciste, ¿no? Porque lo que te he escuchado claramente es que tu exposición fue contundente, segura de lo que Sí. decías. No, esto hay que hacerlo así y me imagino que eso conectó, ¿no? Sí, yo sé que eso conecta, pero a veces puede pasar de que cuando trabajas con corporativo, el corporativo puede decir, pero es como traer un freelance, entre comillas, o Sí, sea, pues lo ve así. la puede romper, pero ¿qué sabe de corporativo? ¿Qué sabe cómo trabaja una empresa grande? Y con el tiempo te das cuenta que tiene hecho es otro mundo. Cuando trabajas con empresas pequeñas, tú dices, hay que mover esto, te dan los accesos, lo cambias y ya está. En una empresa grande puedes demorarte solo un mes para que te den los permisos. Entonces, es otra lógica de cómo funcionan las corporaciones muy grandes versus cómo funcionan las empresas más pequeñas. Y las áreas de compras normalmente tienen eso muy marcado también. Entonces, yo siempre digo, él se la jugó por mí y bueno, le respondimos con los resultados, pero sí, él tuvo la deferencia de confiar en mí, ¿no? Sin conocerme mucho, porque tampoco, como digo, yo tuvimos un par de conversaciones, me invitó, de hecho me invitó a dar una clase, él era profesor en la Ricardo Palma, del tema que querían que haga, yo di la clase y le pareció tan buena la clase que eso lo terminó de convencer. Fue algo así. Ujú. Siendo ustedes 100 personas, que no es poco, ¿tienes interacción con todos? ¿Eres de puertas abiertas? ¿Horizontalidad total? ¿Cómo Sí, la funciona? estructura en realidad es muy horizontal. O sea, no interactúo con todos, te mentiría. Una cosa que yo aprendí de mi jefe en Indecopy, que es Carlos Noli, es que él llegaba y saludaba a todos. O sea, a la vuelta por todos. Es una costumbre que me quedó. De hecho, yo llego a la oficina y, a ver, como es híbrido, normalmente no vas a encontrar más de 30 a 35 personas a la vez. Bueno, todos van todos los días. Pero yo sí tengo la costumbre de llego y saludo a todos. Y me dije, que si son 80 voy a ir a saludar a los 80. Me parece un tema de cortesía, un tema de educación. Cuando alguien quiere algo, se puede acercar. Ahora, yo siempre digo que se pueden acercar, no muchos lo hacen, porque dentro de todo la figura de un gerente general eh, puede asustar, digamos, ¿no? O sea, pues yo siempre les digo, o sea, yo sé que todo el mundo se los dice y donde vayan a decir que las puertas están abiertas, pero en mi caso es en serio, si quieren hablar de algo, lo pueden hablar. Entonces, por lo menos lo que trato es que la primera línea que me responde y la segunda línea que le responde en primera línea, conocerlos a todos, hablar con todos, Ok, hasta ahí. Los team members, cuando hay un tema me dicen, Carlos, podemos hablarle, o sin ningún problema. Pero no es que tengan tanta cercanía, pero tiene que ver básicamente porque no estoy en su día a claro, día. claro, Y tiene gente con la que sí, o sea, de hecho hay gente con la que yo juego fulbito, pero son cosas que han salido naturalmente, o sea, claro, orgánicamente, ¿no? claro, Pero claro, trato, claro. de hecho, la cultura en Atash es muy horizontal. No tratamos de que no haya un tema de jerarquía, sino que, o que esto se hace porque yo lo digo. O sea, el momento que tenemos que decir algo, tenemos que sustentarlo y dar las razones por las cuales creemos que es lo correcto. Y en la medida de lo posible, a veces no se puede, pero el 95% de las veces no existe esto se hace porque yo soy el jefe. A veces yo les digo, chicos, no tengo el tiempo para tratar de explicar nuevamente lo que acabo de explicar. Necesito que confíen en lo que estoy diciendo y vamos a ir por este lado, ¿no? Pero en la otro trato de convencerlos y que entiendan por qué se hacen las cosas. Y lo mismo con la gente que me reporta y tratamos de que esa sea la cultura de la compañía. Ok. Y digamos, ¿cómo se ve Attach de aquí a 4 años, 5 años? Y bueno, de cara al objetivo, al plan estratégico, de hecho ya deberíamos estar con un buen revenue desde el extranjero. Eh, Yo espero que con una operación en el extranjero, ya no solo con una parte comercial, sino operando, digamos, este, seguir creciendo, digamos. O sea, nosotros decimos que la misión de Attach es impactar a la mayor cantidad de personas a través de lo que hacemos. Tenemos que impactar en las sociedades donde nos envolvemos, con las personas con las que trabajamos, con los partners y stakeholders que tenemos. Entonces, por eso tratamos de ampliar cada vez más. O sea, creemos firmemente que la cultura touch
es buena para la gente, es bueno que seamos más grandes, es bueno que sigamos creciendo. Ok. ¿Algún error, mala decisión que puedas compartir? Porque dices que tuviste que pasar por varias situaciones complicadas, ¿no? Sí, Algo que puedas compartir y decir, bueno, esto la verdad fue muy duro y como para que la audiencia también lo tenga en cuenta y no lo cometa, ¿no? no le hice caso a mi sexto sentido. Ok. Una de las cosas. En el caso de Estados Unidos, esto es anecdótico, pero fuimos a firmar allá con mi socio y la persona dijo algo. Mira, me acuerdo clarito. Hablábamos de WeWork, ¿sí? Y de cómo el CEO de WeWork básicamente se compró a él mismo la marca, hizo varias jugadas que me parecían poco éticas. Y que el que terminó siendo socio, dijo, pero está bien, pues. Y eso me dio una mala espina. Compartía esa... Me pareció bien. Ok, Como que él hizo lo que. ya. Entonces, eh, me hizo una mala espina, pero no le hice caso. Igual firmamos. Y después yo creo que por la falta de experiencia, porque era una persona mayor, no lo confronté y no le hice el seguimiento adecuado. Yo te diré que fue una de las cosas en las cuales yo he venido mejorando con el tiempo, pero que era ¿cómo decirlo? Un tema que tenía una debilidad, si lo quieres más, que tenía que mejorar, era de que yo evitaba la confrontación. Entonces, ahora, o sea, la confrontación no es pelearse, pero es ser muy directo en, oye, esto no me Muy permisivo, se puede decir. por evitar la confrontación, a veces lo pasaba más por agua tibia. Ok, Y en realidad la persona nos terminó pagando muy mal porque se quedó con la marca, o sea, se quedó con la plata, dijo no salió nada. Al día siguiente que se acabó la plata, fundó una empresa con todas las credenciales de Attach, le puso un nombre similar. Es- caramba. sí, la verdad que nos jugó muy, muy mal. Cuando yo le consulté, me dijo, no, yo ya quedo contigo que si no funcionaba yo me quedaba con la marca, no me había pasado jamás. Y yo te diría que eso, o sea, fui muy confiado, a veces ser Ok, muy confiado ha sido algo que me ha jugado. a tener más cuidado. Sí, Ok. Muy bien, y ya para ir cerrando, Carlos, la verdad que te felicito primero que nada por todo lo que has logrado, por la capacidad que tienes o la claridad que tienes para dirigir tu empresa, no solamente como dueño, como socio, como accionista, sino como gerente general, como líder, la cultura, la estrategia y todo esto que nos has comentado. La verdad, un buen trabajo, porque se ven pocos casos así aquí en el Perú de empresas MIPE o PYME, en la que tienen ya todo este esquema, ¿no? no, me encantaría ser pyme, de hecho, pagaría menos impuestos. Imagínate, Pero pero tienes todo, digamos, como para poder seguir creciendo, ¿no? esperemos que Acuérdate de sí. mí, ¿ah? No sé si ya ha pasado, pero puede pasar. ¿Las han querido comprar? Sí, varias veces. Y están No, preparados, o sea, está todo listo. está todo listo, pero digo lo mismo. El año pasado nos han querido comprar 2 veces, el anteaño un par de veces también. Pero es como lo que les digo a las personas, es por ahora no estoy interesado, no digo que no, pero por ahora no, y todavía creo que la puedo hacer crecer más solo, digamos, por decirlo de alguna manera. Cuando crea que no la puedo hacer crecer más, es probablemente donde digo que es momento de Claro, incorporar a alguien o salir. o dar un paso al costado. O sea, Claro. yo sí le digo a mi CEO, que es mi mano derecha, es, mira, si algún día tú crees que no genero valor, me dices y yo voy a dar un paso al costado. Pero quizás de repente no es que tengas que vender la empresa, salir tú como gerente general y traer a alguien que Sí, lleve la claro. empresa a otro nivel, ¿no? Sí, o sea, lo he pensado, pero también yo tengo que tener mucho cuidado por la cultura. O sea, yo velo mucho por la cultura Ok, porque no es el número a toda costa. ok, ¿Sí? No, no es el número sobre todo y sobre todos. ok. Entonces, la ventaja de que sea mi empresa es que yo puedo decir, ok, voy a mantener esto, no seré tan rentable como se esperaba, pero creo que es lo correcto de largo plazo. Ok. Cuando ya tienes una persona arriba que te presiona con los números siempre, esa libertad la pierdes. Y eso puede afectar mucho a la cultura, lo que a su vez podría hacer que todo lo que hemos construido Eso sí es cierto. gire mucho. Salvo que sea pues un directorio de repente que te ayude más entendiendo desde adentro de la cultura, digamos, y pro empresa siempre, ¿no? No Sí. tanto como inversionista, ¿no? Sí, o sea, el directorio es algo que sí tenemos pensado, digamos, no está en los planes de este año, pero sí es algo que decimos, ok, creo que un directorio nos podría ayudar, pero somos un mercado bien particular, o sea, yo ya sé, digo, hay pocas personas
que tengan el nivel de conocimiento de la industria donde nos desenvolvemos que tengo yo. Y normalmente los que están en otras pues son lo que se conoce como las Big Six, que son empresas globales. Pero en independientes no mucho. Entonces también es a quién lo pongo en el directorio. Es otra de esas decisiones para que me genere el valor que necesito que me genere y no tener conflicto de interés. Correcto. Hay un tema interesante, muy interesante. Carlos, y ahora sí para terminar, la verdad muy agradecido por tu tiempo, por este espacio que nos concedes, la visita. ¿Qué consejo le darías a la audiencia, al gerente general que como tú, emprendedor, empresario, en una empresa y que de repente ve en ti ese ejemplo de cómo puede pues, lograr que su empresa se expanda, que crezca, se consolide? ¿Qué mensaje, qué tip le darías? Primero, dos. El primero es trabaja en su red. Trabaja en su red. Si ven que hay asociaciones de lo que ustedes hacen, métanse a esa asociación. Si hay un comité, métanse al comité. Háganse un nombre dentro de los círculos que ustedes se desenvuelven. Si necesitan a alguien que hable, ustedes le dan de la mano. Yo he sido speaker ya en eventos importantes, pero yo recuerdo mis primeras exposiciones eran un desastre, era malísimo. No tenía estructura, no tenía nada, pero me mandaba simplemente. Que eso llega a mi segundo consejo, que es hagan cosas. Yo creo que la planificación es importante, sí, pero la planificación sin ejecución tampoco sirve mucho. Entonces, hagan cosas, equivóquense rápido y eso les va a ayudar a saber qué camino tomar. La planificación es cualquier cosa menos un camino recto. O sea, es así, vas así, vuelves, luego regresas hasta acá, luego haces esto. O sea, hay este tipo de cosas, pero mientras más rápido digas, este no es el camino y regreses y vayas al otro, vas a llegar más rápido a los objetivos. Así es. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por visitarnos. Ha sido un gusto y esperamos que no sea la última vez. Listo. Muchas gracias. Si es la primera vez que nos visitas en el canal, permíteme presentarme. Soy Javier Medina y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que sacamos semana a semana. Te veo en el próximo video.